Proyecto, ya sé como alguna cosa, porque luego aquí el internet está bien feo, ya ahí me echan la mano. Okay. Nada más vamos a esperar unos 5 minutos para que se conecten más personas y también se va a conectar el doctor Roswell y vamos a enlazar a Facebook en vivo. Entonces, ahorita empezamos. Va. Nada más, doctora Valinda, cuando comparta su pantalla, igual si quiere hacemos ahorita la prueba. Hay una opción en la parte de arriba cuando le da pantalla completa, que son 3 puntitos y dice más. Arriba del lado derecho. 3 puntos y dice más. Y se despliega como un menú y hay una parte que dice deshabilitar anotaciones de los participantes o inhabilitar anotaciones de los participantes. Ay, su micrófono está apagado, así que no sé si me está diciendo. Ya, sí, ya le puse inhabilitar participaciones de los... Ok. Anotaciones. Ok, sí, ahorita que proyectemos otra vez, ya nada más no se le vaya a olvidar hacer eso antes de empezar. Va. Ok, bueno, entonces ahorita nos vemos. Doctora Valinda, si quiere podemos ir empezando.
Bueno, buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del programa INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del INSABI, que contribuye a la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud. A través de la educación continua y permanente, busca repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy, como saben, corresponde al Seminario Permanente de Salud Mental y hoy nos acompaña la doctora Evalinda Barrón Velázquez. Ella es médica general por la Universidad Autónoma de México, con especialidad médica en psiquiatría, con sede en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Es maestra en Ciencias Médicas de la UNAM, en el Hospital General de México, graduada con mención honorífica, con el tema Efectos de la terapia hormonal de reasignación en arquitectura del sueño y cognición en mujeres transexuales. Es maestra en Administración Pública y tiene una especialidad en Gestión Gubernamental, graduada con mención honorífica por parte de la Universidad del Valle de México. También cursó la alta especialidad en psicogeriatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Actualmente ella es la directora general de la CONADIC y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, ENPA. El día de hoy vamos a hablar de este tema, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Doctora Evalinda, le cedo el micrófono y cuando usted me diga, comenzamos. Muchísimas gracias, doctora Cano. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hoy les vamos a contar un poquito de lo que estamos haciendo en cuestión de prevención de adicciones. Han tenido muchísimas ponencias sobre algunos temas específicos para los trastornos por uso de sustancias, pero queremos contextualizarlo en la política pública, que muchas veces esa parte también nos toca a los que somos clínicos o prestadores de servicios, ¿no? Poder como entender cómo se aborda desde todos los niveles para poder acceder a este completo estado de bienestar biológico, psicológico y social. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, entonces les contamos, a lo largo de los años o del tiempo y en la historia de las naciones, uno de los problemas que, aunque el consumo de sustancias psicoactivas es algo que se ha dado históricamente junto con el humano, diferentes sustancias psicoactivas, estas sustancias se han ido complejizando. Y entonces, a partir de los años 50, después de la guerra de Vietnam, empieza algo que es la guerra contra las drogas y empieza en Estados Unidos. A pesar de que las sustancias tenían como mucho tiempo usándose, veníamos de una parte que tiene que ver con la prohibición de alcohol en Estados Unidos, y entonces empieza la guerra contra el narco también en México por todo el trasiego y siembra que se estaba dando desde otros países de Sudamérica y después México como productor con nuestros vecinos del norte, ¿no? En ese sentido, por ciertas situaciones que tenían que ver justamente con esto, aumentan los consumos de sustancias en el país. Y vamos a ver que aunque lo que nos dicen las estadísticas en las últimas encuestas es que la mayor parte de la población no consume, sí tenemos una población con un consumo excesivo, que sobre todo en alcohol es uno de nuestros principales problemas. Y aunque el abuso y la dependencia es muy baja aún en nuestro país a múltiples sustancias, pues son situaciones como muy catastróficas para la vida de las personas y de las familias, ¿no? Y pues bueno, vemos que también los patrones de consumo han ido cambiando, que el consumo de alcohol ha aumentado, que el consumo o la necesidad de atención se ha modificado desde el consumo de alcohol y tabaco, aunque son nuestras principales sustancias que tienen que causan una mayor mortalidad, pues los estimulantes de tipo anfetamínico pues han aumentado en la demanda de sustancias que tenemos en los centros de atención primaria en las adicciones y en todos los servicios que se da esta atención. Y bueno,
Pero ¿por qué está aumentando? O sea, ¿por qué aumenta el consumo de sustancias si a partir de los años 60 en todo el mundo ha aumentado el presupuesto para esto, ¿no? Ha aumentado el presupuesto que se da para la atención a las sustancias psicoactivas, sobre todo aquellas que se consideran ilegales, aunque sabemos como personal de salud que aquellas que causan más daño a la población y más muertes son aquellas que se consideran legales, el alcohol y tabaco. Pero bueno, con aquellas que se consideran ilegales se ha hecho como un gran presupuesto a nivel mundial, tenemos organismos internacionales que lo regulan, que ven los precursores, los decomisos, etc. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en esta guerra contra las drogas en México y en el mundo? Pues que no se lograron buenos resultados. ¿Y por qué? Hubo un incremento en el consumo de sustancias porque el presupuesto está basado en la prohibición y en el uso de derecho penal. Y no se ve al trastorno por uso de sustancias, sobre todo a la dependencia, como un problema de salud mental y un problema de salud pública. No se distingue entre si estamos consumiendo en uso problemático o un trastorno por dependencia o adicción. Y además, todo este mecanismo que tiene que ver justamente del discurso prohibicionista relaciona el consumo con la delincuencia. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que si bien muchas de las personas que cometen un delito pueden consumir sustancias, no forzosamente tiene que ver la comisión de un delito por el consumo de sustancias. La única droga que en estudios se ha visto que se relaciona con el aumento de las violencias es el alcohol. Pero en el imaginario colectivo, cualquier persona que consume sustancia puede ser violenta y por ende tener una delincuencia, cuando esto se ha visto que es una asociación espuria. Y además con una fuerte carga moral que tiene que ver justamente con la ideología del país, donde hemos escuchado frases, todos hasta dentro del propio personal de salud, donde decimos que los drogadictos son así porque quieren. Ignorando primero que los trastornos por dependencia a sustancias son un problema de salud mental, un problema de salud pública y que tienen causas sociales importantes como la pobreza, la marginación y la violencia. Entonces, bajo este enfoque y bajo estas premisas, lo que vemos es que el abordaje, no solamente el abordaje de tratamiento como personal de salud y como Secretaría de Salud, sino el abordaje como gobierno no ha dado buenos resultados. Y entonces es necesario, pues sí, o sea, seguir abonando a los procesos de seguridad que tienen que ver con la oferta, pero también abonar a la demanda, o sea, poner como un mayor énfasis en la demanda, ¿no? Si no tenemos demanda, pues no vamos a tener oferta y eso pasa pues en todos los mercados, en este mercado igual. Y para poder entender qué es lo que suscita la demanda de sustancias psicoactivas, pues tenemos que hablar de un montón de cosas, o sea, cuáles son estos factores de riesgo, que son multifactoriales, que tienen que ver, como ya dije, con la pobreza, con las políticas de salud pública, con que haya medidas de reducción de riesgo y daño, con que tenga que ver con todos estos factores sociales que llevan a las personas a tener problemas de salud mental, ¿no? Así que el objetivo general de una política pública, pues bueno, tiene que ser disminuir la incidencia y la prevalencia del uso de sustancias psicoactivas en este sentido. Sin embargo, tenemos que regresarnos un poco antes y ver las cosas desde la perspectiva de la salud pública, ¿no? Todos estuvimos expuestos al virus del COVID-19. Sin embargo, muchas de las situaciones que llevan a la complicación, pues tienen que ver si yo no tenía el privilegio de hacer home office, si yo era un personal de salud, si tenía obesidad, y que tenga obesidad depende del sistema agroalimentario, no solamente de que yo pueda comer bien, ¿no? Sino de que me alcance, de que la distribución de alimentos sea correcta, de que mi trabajo me dé esa oportunidad, de que mi educación me permita saber cuáles son los alimentos adecuados. Es decir, hay muchos factores alrededor que me llevan a tener una complicación de una enfermedad que se debe a un virus. Aquí podríamos hacerlo equiparable para que una persona tenga un trastorno por dependencia a sustancias, además del consumo, además de la presencia de la sustancia en la comunidad, si consumiendo y cómo lo estoy consumiendo, si soy menor de edad, si estoy consumiendo para poder pues sobrellevar situaciones de violencia,
en las que vivo, si hay situaciones culturales, ¿no? Así que el objetivo general de la estrategia tiene que ver con impactar en estos determinantes biológicos, psicológicos y sociales que previenen y reducen el uso de sustancias psicoactivas. Muy enfocada en niños, niñas y juventudes, pero pues hablamos de toda la población en general. Y abonar a algo que ha tenido que ver mucho con el estigma, que es esta relación espuria que les decía entre las violencias y el consumo de sustancias. Pero lo que sí sabemos es que los factores de riesgo para tener problemas por uso de sustancias, problemas de salud mental, suicidios y sufrir violencias son muy parecidos. Entonces, cuando hablamos de esta estrategia, estamos hablando de construcción de paz y de derechos humanos. Es decir, tenemos ejemplos en donde, y de hecho las estrategias de política pública más exitosas en otros países justamente han tenido que ver con un análisis de lo que pasa en los territorios para poder abordarlo adecuadamente. Pero bueno, en México somos 120 millones de personas, más de 2,000 municipios, 32 estados, y entre cada municipio y municipio hemos visto que las situaciones sociales son distintas. El desarrollo de campo, el desarrollo territorial, los económicos que pueden ser muy carniceros, la forma en que se dan los derechos laborales, si tenemos acceso a salud o no, si tenemos acceso a educación o no, si tenemos acceso a una participación cultural adecuada e integrada a nosotros. Lo que tiene que ver con lo individual, con lo familiar, con estar viviendo en una familia donde haya adecuada comunicación, donde se esté libre de violencias, en una escuela donde haya integración y tolerancia, donde no se sufra bullying, donde no la comunidad sea solidaria y organizativa. A veces cuando nos hablan de salud mental, pues pensamos en esto que ahora escuchamos mucho, que es el amor propio, ¿no? Pero el amor propio no rompe con las violencias estructurales que vivimos. El amor propio no es suficiente para poder afrontar estos estresores de la vida diaria. No va a ser lo mismo si yo tengo un estresor como que no pasó mi Uber, a que mi estresor sea que si no trabajo hoy no como, o que mis hijos no puedan ir a la escuela, o que yo sea víctima de desplazamiento forzado o de violencia sexual. Entonces, o de racismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de una estrategia que prevenga el consumo de sustancias psicoactivas, que promueva la salud mental, que promueva la salud pública, estamos hablando de una estrategia que tiene que tener la acción de todos los órganos de gobierno, de todos los órganos estatales, municipales y de la cooperación comunitaria. Lo cual suena fácil, pero es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque las estructuras que se han dado en los gobiernos que permiten, en efecto, tener como un mayor control de las economías que se dan por parte de las secretarías de Hacienda, de que se cumplan con los mandatos, ha segmentado las acciones por instancia. Le pasa un poco como nos pasa a los médicos, ¿no? Que estamos los psiquiatras, y están los psiquiatras infantiles, y están los psiquiatras de los adultos mayores, y entonces de repente yo soy psicogeriatra, pues no veo niños en mi consulta, entonces tiene que haber, y entonces vamos fraccionando tanto que a veces es complejo ver a las personas como un todo integral. Eso va sucediendo con el fraccionamiento o la superespecialización. Y en un símil, por decirlo así, pero más complejo, pasa con los programas que tienen que ver con la construcción del tejido social, ¿no? Entonces, se hace un llamado al gobierno federal en todos estos ejes que tienen que ver con la participación comunitaria y social, donde trabajamos con la Secretaría de Bienestar y los programas de apoyo sociales, con InMujeres, con el Consejo Nacional de la Población, que lleva todo el proyecto del programa de prevención de embarazo adolescente, con vocería de la presidencia, con el Instituto Mexicano de la Juventud, que lleva todos los procesos que tienen que ver con la participación de las juventudes en las políticas públicas y que tuvieron que ser partícipes para poder escribir una política que fuera coherente, porque estamos enfocadas en los jóvenes y no vamos a hacer políticas desde la adultocracia que no tomen la voz de las personas que son participantes en esta política, ¿no? Porque entonces nunca llegamos, porque entonces lo seguimos viendo desde afuera sin tener una pertinencia de género, de edad, de cultura, de integración adecuada, ¿no? Con la Secretaría de Seguridad para trabajar con los policías municipales, Secretaría de Gobernación y los planes que tienen que ver con reconstrucción y cultura de paz, con el CONADE, con todas estas estrategias de deporte comunitario, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Mejoramiento Urbano,
donde, bueno, dirán, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, aquellos espacios que se reconstruyen con este presupuesto, pues tienen que ser espacios utilizados para la comunidad y por la comunidad, donde la misma comunidad los gesta como espacios libres de humo de tabaco y emisiones y los toma como lugares de participación comunitaria para que no sean lugares que de pronto se vuelvan, por ejemplo, picaderos o lugares en donde se puedan vender sustancias. Modelos de inclusión económica, social y solidaria que permitan a las personas tener modelos más adecuados y más autogestivos para poder acceder a mejor economía. Y evidentemente, lo que consta o lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud, que en algunas otras participaciones, mis compañeros, el doctor José Mendoza, que es muy famoso y que lleva toda la reestructura del primer nivel de atención, les ha contado cómo es necesario que a partir de ahora, primero por los cambios en la Ley General de Salud, en los temas que tienen que ver con salud mental y adicciones, en el primer nivel de atención se capaciten en MHGAP y puedan dar esta primera atención, y en el segundo nivel de atención se está empezando con igual lo que mandate la ley para tener estos servicios y dejar de ver a la salud mental como algo independiente, como si no fuera parte del cuerpo. Y a todo esto, pues le llamamos Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, cuyo objetivo es justamente ver cuáles son estos determinantes y trabajar en conjunto para estar abonando a ellos, ¿no? Y bueno, todo esto implica políticas de gran calado que tienen que ver, por ejemplo, las modificaciones en la ley que les decía, las que tienen que ver y que están, donde se está modificando los internamientos involuntarios, que muchas personas se daban durante meses sin que la persona pudiera tomar cartas en el asunto, los consentimientos informados, que se puedan tener internamientos en hospitales generales y la transformación de los hospitales psiquiátricos para que sean comunitarios. Y todo esto trabajado con estos factores de riesgo y factores de protección con las instancias de la administración pública federal y con las instancias estatales, porque de esta coordinación se tiene un espejo en cada estado, donde el secretario de Salud la preside y los encargados de salud mental o los comisionados estatales son los secretarios técnicos, así que tenemos como un espejo en cada uno de los estados, siendo 640 instancias trabajando en esto. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, somos bien poquitos psiquiatras, somos 4,500 más o menos en todo el país y pues concentrados en la Ciudad de México, como pasa con la mayor parte de los especialistas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, creando estrategias de transferencia de conocimientos, ¿no? Como MHGAP, que ya les han platicado mucho de eso. También capacitar a personas que no estén dentro del sistema de atención con el MHGAP comunitario y en personas claves como docentes, agentes comunitarios, servidores públicos de otras estrategias. Todos los servidores públicos que están en territorio, que están en otras instancias, están siendo capacitados constantemente en esto. ¿Por qué? Porque así como nosotros que podemos estar en una situación donde en realidad no tenga nada que ver, pero esto disminuye el estigma y disminuir el estigma nos permite hablar de esto con cualquier persona que esté cerca a nosotros para invitarla a poder tomar atención, por ejemplo, si fuera necesario, ¿no? Y tenemos estrategias específicas en esta perspectiva de género, de juventudes, de interculturalidad y de derechos humanos. Necesitamos hacer abordajes muy, muy precisos en poblaciones vulnerables, ¿no? En personas privadas de la libertad, en la comunidad LGBTIQ+, porque recordemos que sigue habiendo estigma y que sigue habiendo violencia, y esto hace que ciertas poblaciones sufran más violencia y eso es un factor de riesgo. Estrategias de reducción de riesgo y daño, que es algo de lo que no se habla en México, que ha resultado disminuir muchísimo la carga de enfermedad en las personas que consumen y en justicia terapéutica. Considerando esta situación en donde algunas personas consumidoras cometen delitos por el consumo, pues puedan tener acceso a tratamiento, optimizando los sistemas de información y ampliando así los servicios justamente a centros de salud, como lo implica la ley, servicios de salud mental en hospitales generales, la transformación de los psiquiátricos en estos lugares que no sean asilares y
tener establecimientos residenciales que cumplan con la normativa y la supervisión, que estén profesionalizados, porque los trastornos por uso de sustancias son problemas de salud mental. Los problemas de salud se atienden con el personal de salud. Y la reconversión de los UNEM-CAPA en UNEM-SECOSAMAS, que son Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, para que veamos las cosas de forma integral, y servicios de atención a distancia como la línea de la vida. ¿Y cómo hemos organizado esto? Bueno, porque como les decía, o sea, para hacer una política pública, pues tenemos que trabajarlo a nivel federal. Y de repente, cuando somos profesionales de la salud y hemos, pues justamente crecido en la facultad de medicina o en la escuela de enfermería, y luego pasamos a la residencia y luego somos jefes de servicio, a veces la visión de política pública se la dejamos mucho a los sanitaristas, pero en cada uno de los estados, pues los profesionales en salud mental tenemos que tener mucha injerencia en cómo sean las políticas. Así que se creó este grupo de alto nivel coordinado por la Secretaría de Salud, donde definimos las principales acotaciones y directrices para la acción de la EMPA, y tenemos una mesa de coordinación federal por todos los enlaces de la Administración Pública Federal para crear grupos y fortalecer los proyectos de diseño y vinculación y supervisión. Y un espejo en los estados que acompañan y supervisan las capacitaciones y acciones con la coordinación técnica federal. Ellos llevan las acciones operativas conjuntas, ellos son nuestro brazo operativo, son los que están en la calle, son los que están en territorio, y asesoran y supervisan a las mesas municipales, que ya tenemos 75, para poder tener operación. Y también estas actividades son propuestas para cumplir los lineamientos esenciales de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. ¿Y cómo hacemos que algo sea una acción de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones? Porque ya dijimos que pues tiene que ver no solamente con decir di no a las drogas, que ya sabemos que eso no funciona. Tiene que ver con todas las políticas que se están dando desde el legislativo hasta estos cambios en la estructura del sistema de salud, que incluye el primero y segundo nivel de atención, hasta aquellas acciones que se hacen en el territorio y que permite que todas las personas, no importa si tú eres un servidor público o una persona de a pie o una persona que quiere abrir su casa, pueda trabajar. Pero ¿cómo es una acción de prevención de adicciones? Bueno, primero es cualquier acción que ayude a la reconstrucción del tejido social, que sea incluyente en accesibilidad, el lenguaje, multiculturalidad y que sea gratuita, que corresponde a la demanda de las sustancias psicoactivas y no a la oferta, porque, como les decía, se ha enfocado mucho todo en la oferta y no en la demanda. Que contemple un enfoque interdisciplinario en su implementación o en su marco teórico. Eso es muy importante porque, como ya vimos, pues los factores de riesgo son que tienen muchas aristas. Entonces, regularmente, si vamos a hacer una acción, pues esta tiene que ser multidisciplinaria. Un ejemplo es, hay instancias que hacen partidos de fútbol, y está bien, el deporte es un factor protector, pero deja de ser un factor protector cuando después de jugar fútbol nos quedamos afuera a tomar chelas. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues saber que el deporte es un factor protector cuando estamos hablando de trabajo en equipo, cuando estamos hablando de apoyo, cuando está la comunidad integrada, cuando son situaciones que promueven la paz, que promueven el trabajo conjunto, cuando se involucra a los niños, a las mujeres, a todo el mundo, ¿no? Y claro que hay como una situación de prevención en cómo se hace. 4, protege las libertades individuales sin criminalizar ni estigmatizar a las juventudes. Eso es muy, muy importante porque nosotros podemos ser o no, como personas que brindan atención, alguien que vulnere las libertades individuales o que criminaliza o estigmatiza al consumidor. Cuando llega una persona que consume a nuestra consulta y le decimos que, bueno, pues que deje de consumir, que por qué no hace eso, que si no quiere a su familia, cuando le decimos que seguramente podría ser como un criminal o algo por el estilo, pues no estamos ayudando a que tenga apego al tratamiento. Tiene un componente territorial, es decir, las mesas se enfocan mucho en estar fuera de los consultorios en la calle. Responde a procesos de convocatoria social e incorpora necesidades de perspectiva de la comunidad. Es decir, las comunidades mismas van decidiendo cuáles son las acciones de prevención que quieren tener y las van gestando con la capacidad de agencia que tienen las personas, ¿no? Sin este paternalismo
que se ha tenido hacia las comunidades durante los últimos sexenios. No criminaliza el consumo ni a las personas usuarias de sustancias psicoactivas, que ha sido uno de los grandes errores, porque entonces tenemos detenidas a personas, es mucho más frecuente que detengan a personas por portación que aquellas personas que en realidad son las que cometen delitos graves o narcotráfico. Y no estigmatiza las sustancias psicoactivas, ya sean legales, ilegales, ni a las personas que deciden usarlas o no pueden dejar de usarlas para su consumo, porque una sustancia es una cosa inerte y las personas que las usan pues son personas que pueden ya tener un trastorno por dependencia. Entonces tenemos que ver cuál es el sistema que está creando esta patología para abonar en todo el sistema desde nuestro ámbito de competencia, que puede ser desde la atención o desde la prevención, y la prevención pues entonces se incluye todo esto, ¿no? Incluye todo lo que tiene que ver con reconstrucción del tejido social, con disminución de los factores de riesgo, con promoción de los factores de protección. Así que las acciones de la estrategia promueven el bienestar de las familias, incluyen la perspectiva de que el consumo debe atenderse desde la salud mental, con una perspectiva de derechos humanos, culturales, de juventudes y de género. En ese sentido, la estrategia nacional pues ha llevado a tener muchas acciones en territorio. Trabajamos clubes de lectura, tendederos reflexivos que nos permiten integrar o entrar a la comunidad, programaciones semanales en redes sociales. Tiene una línea específica del programa Nacional para la Prevención del Suicidio, con el que pues a lo mejor en algunos de sus hospitales o lugares de trabajo se han llegado a capacitar ya en Código 100. Estamos dentro de las jornadas de salud, nos ayudan las ligas mexicanas de fútbol o algunos otros deportistas a poder hablar sobre el tema, y sobre todo trabajamos con instancias que nos permitan dar a las personas oportunidades que les decía. O sea, más allá del amor propio y del autocuidado, mover estas estructuras que en ocasiones o que en muchas ocasiones pueden ser opresivas para las personas, pues que puedan convertirse en oportunidades, como los semilleros creativos de la Secretaría de Cultura o la recuperación de los espacios públicos que se hacen desde SEDATU. Y en ese sentido, un poco la idea de poder presentarlo en lugares en donde habemos más personal de salud clínico es comentar que las políticas públicas en ocasiones para el personal de salud son como algo que se ve lejano. Sin embargo, esta en específico ha sido sumamente manejada, implementada, organizada y pensada por el personal que se encuentra en territorio, tanto médicos como psicólogos de los centros de atención primaria de adicciones, de los centros comunitarios de salud mental, de centros de salud que han tenido y formado clubes por la paz, donde participa la comunidad y se integra dentro de la unidad de atención para dejar de ser esa barrera de bata blanca a la que vamos solamente cuando estamos enfermos, sino tomarlo como un espacio seguro dentro de la comunidad. Permite que la salud pública y la atención se unan y puedan trabajar de una forma más integral. De hecho, es uno de los modelos que estamos teniendo para la integración de la salud pública con la atención en muchos otros temas, porque invariablemente cuando estás en una mesa de trabajo sí, vamos a hablar de consumo de sustancias y de salud mental, pero un factor de riesgo es el embarazo adolescente. Entonces, hablemos de embarazo adolescente, y eso es una situación de salud pública importante que tenemos que trabajar con mujeres y tenemos que trabajar con las instancias relacionadas de protección a las mujeres, y tenemos que hablar de la línea de género, y tenemos que hablar de machismo, y tenemos que hablar de patriarcado, ¿no? O tenemos que hablar que a lo mejor el problema de consumo de sustancias en ciertas comunidades y que está llevando a las personas a atención por otras sustancias tiene que ver con los modelos económicos, como que, por ejemplo, tengan las personas que tengan que trabajar doble o triple turno y tengan que consumir cristal metanfetamina para poder rendir esos dobles o triples turnos, ¿no? Y entonces es donde la perspectiva de juventudes entra y decimos, no solamente los jóvenes en esta cosa estigmatizante que no tienen como nada que hacer, están muy aburridos, consumen sustancias. No, o sea, consumen las señoras que tienen que doblar o triplicar turnos para poder mantener a sus familias, consumen los pescadores que tienen que
trabajar muchas más horas porque hay contaminación o hay vedas de ciertas pescas, y entonces los modelos económicos no permiten tener el acceso económico para mantener a mi familia y yo necesito trabajar más, ¿no? Entonces los consumos de sustancias en este entendido se dan por una serie de factores que son mucho más complejos que lo que tenemos en el imaginario que se ha vertido a partir de los años. Por eso la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones ha sido un parteaguas no solo en México, sino en el país. México, a partir de este trabajo, tuvo durante este año la presidencia del Grupo de Expertos de Reducción de la Demanda de la CICAD-OEA, presentando a toda la región el modelo de salud mental y adicciones para todas las Américas, ¿no? En esta unificación de salud mental, de prevención de adicciones y en este continuo de la salud pública, donde todos debemos de estar inmiscuidos, hasta los cambios en los modelos de atención que implica para poder ser más eficientes. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, podemos en nuestra propia práctica clínica saber que, ok, llega a la consulta externa una persona que consume sustancias y bueno, que puede haber diferentes situaciones, que use, que tenga un uso excesivo o que tenga una dependencia y que puede requerir solamente una intervención que yo puedo dar en el primer nivel de atención o que tal vez si estoy en el segundo nivel de atención voy a tener que dar tratamiento y que cuando lo regrese a su comunidad voy a tener que o puedo tener herramientas que le den a él mayores oportunidades para abonar a estos factores protectores que evitan que tenga recaídas, más allá de lo que yo pueda decirle en la consulta, como no vuelvas a fumar, no vuelvas a consumir alguna sustancia. Y pues bueno, eso era lo que queríamos presentarles, un poco en este entendido de que las personas del sistema de salud, nuestro trabajo va más allá a veces de lo que hacemos en el consultorio, de lo que hacemos en el hospital. Las políticas son tan extensas que abarcan a todo el sistema gubernamental, estatal, municipal y comunitario, y que nosotros somos los ejes que van empujando a que estas políticas se den de forma adecuada cuando las conocemos de forma integral y podemos no solamente aplicar los protocolos que hemos ido viendo aquí cada jueves para atención en depresión, atención en ansiedad, que ya tratarlo es un factor de protección para el consumo de sustancias, sino que podemos tener la certeza o tener un mapa de lo que hay en nuestras comunidades para ofrecer estos servicios a las personas que acuden a nosotros. Y pues es cuanto. Muchísimas gracias, doctora Cano. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, doctora Galina. Le recordamos a las y los participantes que si desean hacer alguna pregunta o si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar su mano y nosotros les damos los permisos. Mientras voy checando en Facebook si tenemos alguna pregunta. Sí, nos dicen, la estrategia de la INPA incluye la reducción de daños específico en adolescentes. Sí, hay como un tema interesante porque cuando hablamos de reducción de riesgo de daño partimos del entendido de que las personas jóvenes no deben de consumir, ¿no? Pero eso es una falacia y en realidad pues sabemos que los consumos están empezando cada vez más jóvenes. Entonces, sí, ¿a qué nos referimos con reducción de riesgo y daño? Porque también en el imaginario de reducción de riesgo y daño pensamos que es darle jeringuillas a todo el mundo. Bueno, la reducción de riesgo y daño tiene que ver dependiendo justamente de los contextos y de los consumos de las personas. Reducción de riesgo de daño, sí es cierto, puede ser en la franja norte, donde hay dispositivos de muchas asociaciones civiles, por ejemplo, para intercambio de jeringuillas. Esto permite que las personas, primero, permite un acercamiento del personal de salud a las personas consumidoras en el sitio en donde están consumiendo. Esa es una. La segunda, disminuye la transmisión de VIH y por lo tanto no solo el costo para la Secretaría, sino el impacto en la calidad de vida. Pero en otros lugares donde a lo mejor el consumo de inyectables no es lo más común, sino puede ser el consumo de alcohol, reducción de riesgo y daño puede ser de, oye, toma, todos han escuchado esto, de cada determinado tiempo toma una copa y toma agua o consume
comida, ¿no? O no mezcles sustancias, no mezcles alcohol cuando consumes cannabis. Entonces, sí, las medidas de reducción de riesgo y daño se dan en todas las personas consumidoras. Les digo, lo adecuado en realidad sería, o pensaríamos que justamente que como está prohibido la venta de consumo, al menos de drogas legales en menores, pues no se debería dar, pero sí se da. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que dice, ¿la EMPA será socializada en instituciones educativas Tenemos privadas otra pregunta que dice, o solo públicas? ¿será socializada en instituciones educativas privadas que dice, o solo públicas? ¿será socializada en instituciones educativas privadas? Algo está pasando. Sí, entraste como en un bucle. Creo que ya. Sí, tenemos un gran trabajo con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y a nivel estatal. A nivel federal, trabajamos con ellos en esta materia que va a empezar de vida saludable, justamente hablando en varios niveles, ¿no? Evidentemente, en niños muy pequeños, pues no vas a hablar de sustancias, sino vas a hablar de factores protectores, de una calidad de vida, de crianza exitosa, por ejemplo, crianza responsable justamente con los papás, y a lo mejor en edades más grandes sí sobre las sustancias, sobre problemas de salud mental. Eso se está viendo a nivel federal desde la materia. Sin embargo, las mesas estatales y las mesas municipales han permitido que la atención dentro de las escuelas se dé de manera muy, muy integral. Entonces, en muchas de las escuelas, sobre todo aquellas que están cerca de los centros de atención primaria en adicciones, tienen regularmente pláticas y charlas, y no solamente pláticas y charlas, sino también formas o invitaciones a la integración. En nivel superior, con la Subsecretaría de Educación Superior hemos recibido mucho apoyo y mucho trabajo. Hay toda una línea en una cátedra que se llama de construcción de paz, considerando justamente estos factores que tienen que ver con las violencias, desde las violencias estructurales de conflictos armados, pero también las violencias de género, las violencias que tienen que ver con el racismo y las violencias que tienen que ver con los diferentes ámbitos en el país, ¿no? Entonces, dentro de cada subsistema se ha estado como trabajando en específico con las necesidades de este subsistema. Gracias, doctora. El doctor Rosendo tiene su mano levantada. Voy a... listo, doctor. Creo que ya puede activar su micrófono. Buenas tardes, compañeros todos. Gracias. Sí, es muy importante lo que acaba de comentar la doctora, ver todas las aristas que contemplan y que tenemos que revisar respecto a las drogas. Ya en 1940, un médico cirujano, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, ¿sí?, un connotado médico, director de salubridad en ese momento, como se le llamaba a la institución que veía todo lo relativo a salud, convenció al presidente de la República, Lázaro Cárdenas, precisamente a ver esta situación y tratarla precisamente como una enfermedad y no como se le está viendo hoy, satanizando y prohibiendo. Logró afortunadamente el doctor Salazar Viniegra, apoyado por el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, el poder lograr que las drogas fueran legales con un cobro de un impuesto, puesto que veían que la prohibición solamente era contraproducente. Sin embargo, Estados Unidos, ante los intereses que tenía en poner políticas de drogas, y esto no ha cambiado, ahorita veremos qué pasó, generó un bloqueo comercial, un bloqueo en llegada de medicamentos, y poco tiempo duró esa legalización de las drogas, y en la cual personal médico, toda el área de la salud tendríamos que estar inmersos buscando las soluciones, las mejores soluciones. Esto en cuanto a lo histórico, y podríamos pensar que ha cambiado. Sin embargo, como bien lo comentaba, las políticas hoy impuestas por Estados Unidos nuevamente a través de la OMS, a través del Banco Mundial, incluso se endeudó al país para poder implementar políticas, como bien decía, solamente en el área penal. ¿Cuáles fueron? Llenar el país de armas con Rápido y Furioso
y luego con el Plan Mérida imponer un modelo de justicia, el sistema de justicia adversarial, el cual lamentablemente solo genera mayor caos, ¿sí? Llenó de armas el país y hoy tenemos 350,000 muertos, violencia, un país con miedo, con ansiedad. Si ya vivíamos con ansiedad, con miedo a perder el trabajo, a ser despedidos, etcétera, ahora ni se diga el miedo, la ansiedad a hacer un día, tener una bala perdida, etcétera. Sin embargo, pues, ¿a quién conviene esta situación? Un país con miedo difícilmente podrá generar el amor. El único sentimiento contrario al amor, pues, es el miedo. Y un país con miedo, pues difícilmente podría salir adelante. Entonces, los únicos ganadores de esto, porque los hay, son los banqueros que se enriquecen, lavan el dinero producto de este gran negocio que son las drogas, porque quienes dan la cara son, pues, lamentablemente los capos. Sin embargo, los grandes banqueros son los grandes ganadores de este. Hoy los medios de información o de descomunicación nos dicen que México es cultural este sistema. Sin embargo, vemos que las políticas provenientes del extranjero han impactado de sobremanera y tenemos que verlas, puesto que como país autónomo tenemos que generar nuestras propias soluciones que den a los jóvenes, a los niños, un mejor futuro. Es cuanto y agradecido por el espacio. Muchísimas gracias, doctor Rosendo. La verdad es que estoy muy emocionada de escucharlo, porque creo que algo que sí ha pasado con nosotros en la formación es que creemos que ser apolítico es no ser político, pero sí lo es, ¿no? Poder entender todo el contexto, y no solamente el consumo de sustancias, sino de todos los padecimientos que hay. Me refería hace rato, por ejemplo, a la obesidad y a la diabetes, que son un gran problema, que tiene que ver mucho más allá con el que las personas tengan una adecuada alimentación o tengan acceso a tratamiento, sino con todo el sistema agroalimentario y de producción y de las industrias involucradas en los procesamientos de alimentos y de las legislaciones y del etiquetado, claro, nos hace ver que el personal de salud tiene que estar más inmerso en todo lo que pasa justamente para apoyar políticas públicas adecuadas desde lo histórico. Entonces, creo que la reseña que ha hecho el compañero es muy, muy importante para que veamos que justamente tanto en el proceso que tiene que ver con los consumos de sustancias como en cualquier patología, nosotros tendríamos que estar más inmersos para proponer, para dar tratamientos que vayan mucho más allá de recomendaciones en el consultorio. Gracias, doctora. Rocío Moreno nos dice en Facebook: muchas gracias por la respuesta de la pregunta anterior, muy clara y precisa su disertación. Gracias por compartir sus conocimientos y reflexiones. Sin duda alguna, un gran reto para nosotros como sociedad. Ahora voy a activar el micrófono del doctor Miguel Merino. Doctor Miguel, ya debería poder activar el micrófono. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Creo que es importantísimo el enfoque de esta nueva política de salud pública mental, porque es integral, o por lo menos tiende a la integralidad respecto al consumo de adicciones. Como decía el doctor Rosendo, efectivamente el crimen organizado, una de cuyas vertientes oscuras es el narcotráfico, pues naturalmente es un gran negocio capitalista, solo que es ilegal, pero es multimillonario. Y la política de salud pública mental, como parte de la política de salud pública de México, necesariamente conlleva la responsabilidad, la corresponsabilidad de Estados Unidos, el gran consumidor y el gran lavador de dinero del narcotráfico, del dinero del crimen organizado, etcétera, etcétera, con sus grandes bancos que rigen la política económica mundial. Entonces, creo que desde ese punto de vista, a pesar de la importancia de la nueva política de salud pública mental en México, de esta administración federal, no deja de ser paliativo, porque el problema de fondo es, como bien lo decía la ponente, efectivamente, no se trata nada más de ver los aspectos biológicos y sociales, sino que los modelos económicos efectivamente no permiten una verdadera solución hacia el consumo de sustancias psicoactivas.
tomadas todas, desde alcohol, tabaco, las legales y las ilegales. Entonces, creo que efectivamente un modelo o un modo de producción económica es lo fundamental en lo cual debe incidirse para verdaderamente tener resultados en esta lucha contra las adicciones, porque son un gran deformador, un gran destructor de sociedades y de países. Por lo tanto, aquí también hay un problema en el ejercicio médico, porque estando uno en hospitales o estando en centros de salud, la misma política de las instituciones frecuentemente dicen, a veces es circunstancial también, ¿verdad? Por el número de consulta, por la cantidad de consulta y por el poco tiempo del que se dispone a veces, generalmente, más bien dicho. Pero a veces es también una costumbre y es una inercia y es una normatividad interna, sobre todo en hospitales, de que el buen médico es aquel que atiende rápidamente, aunque no profundice. En el área de urgencias lo dicen claramente, hay que solucionar el problema rápido, urgente. Lo demás no es secundario. No, efectivamente no. Claro que también depende del grado de conciencia del médico, del profesional médico, y también depende de su formación filosófica, por supuesto. Si nos atenemos a la máxima hipocrática que dice, en pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte, no solamente mi arte médico, sino mi vida misma, pues podemos tener otra concepción de lo que es la atención médica, llamémosle común y corriente, sobre todo entendiendo que desde hace muchos años, desde hace décadas, sabemos aproximadamente un 80% de la consulta que llega por X motivos, tienen un sustrato psicológico o psicopsiquiátrico o francamente psiquiátrico. Y efectivamente parte de la política de salud educativa del Estado ha sido cerrar los espacios a las especializaciones, no otorgarles presupuesto, no abrir campos clínicos para especialidades, y ahora en esta epidemia de COVID vimos lo importante que es tener especialidades, y además en este caso creo que mínimamente sí se le puede dar un tanto de razón a la OMS cuando dice mínimamente destinar el 6% del Producto Interno Bruto a salud pública. Entonces, vemos que es un problema. Se puede, por ejemplo, despenalizar el consumo de sustancias, que es una gran controversia porque da pena que un representante de México ante la ONU, como el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es psiquiatra, promueva el hecho de la despenalización sin tomar en cuenta el circuito internacional, que es la participación fundamental de los Estados Unidos. Si no hubiera consumo, obviamente no habría mercado, no habría producción. Hay que conocer un poquito de política económica. Eso obviamente se entiende en una persona como Vicente Fox, porque, bueno, ya sabemos sus orígenes y su mentalidad, pero en alguien que es psiquiatra no se entiende bien. Entonces, claro, es un tema del cual habría que posiblemente hacer una sesión sobre despenalización o legalización o regularización o etcétera, etcétera, de las sustancias psicoactivas, las no legales actualmente, pero bueno, no quiero extenderme más. Gracias por atender. Doctora Valinda, no sé si su micrófono está apagado. No, muchísimas gracias, doctor Merino. Quisiéramos hacer como algunos acotamientos porque en México no está penado el consumo. Entonces, bueno, creo que por aquí andaba la maestra Fanny. No sé si pudieran como activarle el micro para que nos haga esos. Ajá. Ella y el doctor Mendoza ya tienen permisos para activar sus micrófonos. A ver, esperen. Tienes el micro cerrado. Ya. A ver, ¿otra vez? Listo. Muchas gracias. Pues en el mismo sentido que comenta el doctor Miguel Merino, creo que es importante mencionar que en la Ley General de Salud existe un apartado que se llama tabla de portación mínima. Esto quiere decir que en México el consumo no es un delito
y la tabla de portación mínima es de sustancias que son declaradas como ilegales, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona en México puede portar 5 gramos de marihuana, puede portar medio gramo de cocaína, puede portar medio gramo de metanfetamina, sin que esto conlleve un delito, ¿no? Cuando aumentamos las cantidades que se portan o que se está usando en la calle, eso cambia completamente el delito. Entonces, en este aspecto es importante mencionar que como también mencionó el doctor Rosendo, al gran doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que lo que estamos poniendo ahorita sobre la mesa, el cambio de paradigma que estamos haciendo se planteó desde los años 40, ¿no? En donde todas las personas tienen el derecho a decidir consumir sustancias o no consumir sustancias, o consumir sustancias o investigarlas desde una manera médica, en donde las personas tienen este derecho a tener información basada en evidencia científica y sin tintes morales para poder tomar decisiones informadas sobre los diferentes consumos, ¿no? Recordemos que también la ONUDC dice que del 100% de las personas que consumen sustancias, solamente un 13% tienen un problema de consumo. Entonces, tenemos muchas alternativas, tenemos muchas formas de tratar a este porcentaje, a este 13% de la población que tiene un problema de consumo, que necesita atención psiquiátrica, que necesita medicamentos, que necesita terapia, etcétera. Pero tenemos otro por ciento de la población, que es la mayoría, que no tiene un problema de consumo, que está en este continuum, que en algunas ocasiones puede tener consumos problemáticos, como en su cumpleaños, como en Navidad, ¿no? Que puede tener un consumo pues peligroso, pero esto no hace que este perfil de esta persona pueda tener o muestre un consumo problemático de las sustancias. Entonces, es importante también pensar en que no todo consumo es abuso, no todas las personas que consumen sustancias psicoactivas están teniendo un problema de consumo, y el hecho de que las sustancias sean ilegales, pues es un tema mucho más geopolítico, de control social, más que del efecto de las sustancias, ¿no? Yo digo una frase que me gusta mucho decir, que en algunas ocasiones las políticas de drogas son más dañinas que las drogas en sí mismas, ¿no? Tenemos políticas de drogas en donde si hay personas usuarias tienen pena de muerte, ¿no? Cuando a veces no podemos imaginar lo que significaría eso, ¿no? Que en nuestro país, por suerte, el consumo de sustancias no es un delito, pero sí tenemos que pensar en todas las opciones que tenemos sobre regular las sustancias, ¿no? Porque tenemos el mercado ilícito lo hace mucho más peligroso, lo hace mucho más dañino, y hace que por ahí transiten no solo sustancias psicoactivas, personas, animales, el huachicoleo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se promueve, lo que se busca, es una política que se ponga en el centro de la discusión a las personas. Queremos dejar de lado el discurso drogocentrista, en donde les ponemos a las sustancias algo mágico, en donde ellas nos dicen qué hacer, ¿no? Tenemos que dejar sensacionalismo sobre el consumo de sustancias y sobre las sustancias en sí mismas, ¿no? Entonces, pues era en general lo que quería decir. Poner muchísimo en el centro a las personas, ¿no? Y las decisiones de consumir. Si alguien desea consumir, nosotros como profesionales médicos tenemos que ofrecerles información para tomar decisiones que los lleve al cuidado de la salud, no necesariamente a la abstinencia. Gracias. Gracias, Fanny. Tenemos más preguntas. Igual había otra mano levantada, pero ya la bajaron. Si quieren volver a levantar la mano para que puedan activar su micrófono. En Facebook, Ana Gaviño pregunta: ¿cómo podríamos prevenir todo esto en las zonas de alta marginación o de altos índices de delincuencia? Y, por ejemplo, también en zonas que sufren violencia o donde hay consumo de sustancias psicoactivas. Justo creo que el gran reto que tiene la estrategia que tiene el país
es que cada lugar, cada localización tiene factores de riesgo distintos. ¿Cuáles son las violencias que estamos sufriendo en una localidad? ¿Tienen que ver con feminicidios? ¿Tiene que ver con violencia de género? ¿Tiene que ver violencia contra niños, adultos mayores? ¿Es violencia armada? ¿Son desplazamientos forzados? Entonces, pues habrá que ver cuáles son las razones por las que están ocurriendo estas violencias, ¿no? ¿Por qué es la marginación? Porque no tenemos acceso a educación, porque no tenemos acceso a trabajo, los trabajos que tenemos son mal pagados o no tienen derecho. Entonces, eso hace que la prevención se vuelva una situación muy, muy, muy compleja, ¿no? Va mucho más allá de decir, hagamos una campaña y digamos a la gente que no consuma. En ciertas situaciones a veces nos dicen, bueno, es que los niños que ven en una situación de calle, que viven en situaciones muy, muy complejas, es lo que usan para poder disminuir el dolor. No quiere decir que esté bien, pero el consumo de sustancias acaba siendo la punta del iceberg, acaba siendo la fiebre que nos dice, hey, hay algo mal y tenemos que hacer el diagnóstico de lo que está mal. Y en este caso es un diagnóstico social, en donde muchas veces creo que como personal médico sentimos que nos quedamos cortos, ¿no? Y entonces llegamos a esta situación, decimos a la gente, no consumas, o le damos tratamiento, si bien nos va para la patología dual, la ansiedad y depresión. Pero ¿cómo no va a tener ansiedad y no va a tener depresión si vivo en situaciones súper complejas, sin comida, sin trabajo, violentada, en peligro de que me maten todos los días? Por eso la estrategia necesita tanto que nosotros podamos trabajar con la comunidad, con los presidentes municipales, por ejemplo, para decir, oigan, en este municipio está pasando esto, ¿qué sí podemos hacer como municipio? ¿Podemos evitar que le vendan alcohol inhalantes a los niños? Ok, eso es como un avance. Podemos hacer y dar capacitaciones y llamar a otra instancia como el Instituto de las Mujeres para dar capacitaciones y empezar a hablar sobre violencia de género. Empecemos a hablar de patriarcado, empecemos a hablar sobre las violencias que se ejercen contra las niñas. Estamos en un lugar donde se venden a las niñas, porque en México todavía pasa. ¿Qué podemos hacer para eso? No denunciamos, ¿cómo podemos denunciar y cómo responden las autoridades? Hay que alentar a las personas a hacer denuncias y acompañarlas en muchas ocasiones. Y entonces, a veces, o sea, en la mayor parte de las cosas nos tenemos que apoyar de nuestros trabajadores sociales que son tan valiosas y que son tan entronas y que saben muy bien cómo moverse en comunidad para poder llegar a hacer estos procesos, ¿no? O en el municipio donde estoy, el problema de consumo de sustancias está muy relacionado con no sé, en el ámbito campesino es el consumo de alcohol, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está consumiendo? ¿Cómo se está vendiendo? Y cómo yo puedo, desde mi ámbito de competencia, ver que estos factores de riesgo están sucediendo y que puedo platicarlo con la comunidad para poder entonces modificarlo. Y si me permiten, en la mayor parte de las comunidades, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, tenemos una gran cercanía con las autoridades municipales y estatales. Y esto es lo que nos ha permitido en realidad formar mesas para abonar a esos cambios. Una de las mayores estrategias que ha funcionado, siempre ponen como ejemplo Islandia, ¿no? Donde había un gran consumo de alcohol, justamente hicieron un diagnóstico, etcétera. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? En realidad lo mismo, factores de riesgo que tenía que ver con la supervisión parental, con las horas, con la venta de alcohol, etcétera. Y ya. El modelo se tardó muchos años en ser efectivo y en reducir las tasas, 10 años, pero ellos son 400,000 personas. Eso es una colonia de la Ciudad de México. ¿Qué hacemos con 120 millones de personas donde cada colonia es distinta y los factores son distintos? Entonces las estrategias se tienen que hacer desde el territorio. No puede haber una fórmula mágica o una política que se diga desde acá arriba, desde mi escritorio en San Jerónimo, y que diga, sí, lo vamos a hacer todos, ¿no? No, o sea, tenemos que ir a las comunidades y necesitamos la ayuda de cada una de las personas que estamos en calle para decir, hey, en mi colonia lo que pasa es esto, es que no hay alumbrado y no podemos caminar en la noche y entonces los niños no pueden salir a jugar. Es que el parque está horrible y nadie lo ha arreglado y entonces no tenemos dónde hacer actividad física. Es que necesitamos que haya un transporte público que permita movernos adecuadamente o que haya más patrullas. O la escuela está abandonada y necesitamos que la SEP venga y arregle porque es una telesecundaria. Entonces, todos esos factores en los que sí podemos colaborar desde lo individual y desde lo colectivo es lo que en realidad hace prevenciones efectivas.
Gracias, doctora. Me parece que el doctor Rosbel va igual a intervenir ahorita. Sí. Y muchas gracias, doctora Cano, doctora Eva Linda, Fanny, doctor José Javier Mendoza. Agradecer, obviamente, siempre la participación del gran equipo de salud mental que tiene la Secretaría de Salud para dar a conocer precisamente a el personal de salud que sigue en nuestras redes sociales y que se capacitan en nuestras plataformas educativas sobre esta estrategia. Esta sesión era muy importante justamente porque pone contexto al personal de salud para conocer un poco más sobre la estrategia que realiza el Gobierno de México para mejorar el nivel de salud de las personas y prevenir justamente este tema tan importante de las adicciones. Como ya vimos, de hecho es una estrategia integral que involucra varios sectores de la sociedad organizada y formal, pero que justamente es importante conocerla para que también el personal de salud sepa cómo hacer recomendaciones, sugerencias hacia las personas que atienden. Entonces, yo quiero agradecerle su participación y continuar, de hecho, con las participaciones del equipo, darle la palabra al doctor José Javier Mendoza y después a más dudas y preguntas que pueda tener el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosbel. Sí, igualmente entendemos mucho que todo esto es un proceso que requiere una construcción larga. Los cambios necesitan tiempo y el conocimiento necesita construirse. Y para nosotros esto es una realidad. Creo que bajo este mismo proceso probablemente lo que hoy de alguna manera pareciera como, no sé, tanta discordancia o tanta disparidad poco a poco en el proceso tiene que llegar a un consenso. Como personas de ciencia, creo que para nosotros, la maestra Fanny dijo lo más importante. Lo más importante es dar la información correcta a todas las personas de acuerdo a la persona. El centro siempre es la persona. Entonces, probablemente para alguna persona en necesidad, probablemente alguna persona en situación de consumo, probablemente para una persona que nunca ha conocido el consumo, probablemente para un adolescente, todo esto cambia. Y creo que es importante que nosotros seamos los que seamos flexibles para poder llegar a través del lenguaje correcto, de la forma correcta a las personas, ¿no? Cada persona es distinta, cada persona tiene condicionantes distintas y está en nosotros construir esta escalera de conocimiento que le permita a cada uno de todos encontrar la versión correcta, encontrar la forma en la que se conduzca de la mejor manera para prevenir los daños y tome la mejor decisión. Creo que esto centra en mucho el mensaje de lo que la estrategia plantea. Y si bien, insisto, no se trata de drogas, en realidad se trata de personas que pueden tomar sus decisiones en una mejor manera si no se criminaliza en un acto de moral sencillo y simple el consumo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias al INSABI siempre por este espacio y gracias a la doctora Eva Linda por permitirnos estar aquí en este diálogo. Ay, gracias, doctor Mendoza. Voy a seguir leyéndoles las preguntas que hay en Facebook. Bueno, también tenemos comentarios aquí. Magali Notario dice, los efectos son tristemente muy dolorosos, psicológicos, en salud para estas personas y para sus familias. También en Facebook, desgraciadamente el narcotráfico no solo se adueña del consumo de las drogas, sino de la política también, entre otras cosas. También nos dicen, las adicciones sobrepasan estratos sociales y económicos. Cómo las políticas públicas se aterrizan en los municipios. Esto va de la mano con lo que ya nos comentaba la doctora Eva Linda. Sí, justamente era lo que decíamos, las estrategias tienen que ir de abajo para arriba, es decir, de las comunidades hacia arriba. Entonces, tener las mesas municipales y los actores municipales han permitido que nosotros podamos hacer adecuaciones específicas para cada lugar. Eso ojalá fuera más rápido, pero nos ha permitido que las necesidades de los municipios se revisen en los estados y en las federaciones para poder hacer acciones puntuales dependiendo de cuáles son los factores de riesgo por municipio. Bueno, me parece que ahora sí ya fueron todas las preguntas y todos los comentarios. No sé, doctora Evalina, si quiere hacer alguna otra aportación para ir cerrando la sesión. Doctor Mendoza, Fanny.
pues solo agradecer a todos su tiempo, su espacio. Creo que poder como personal de salud saber lo que se hace en todo el país, pero sobre todo poner nuestro granito de arena, que ya es grande dando atención, pero atendiendo sin estigma, atendiendo sin violencias, atendiendo, respetando los derechos humanos y tener nosotros todas estas herramientas que hemos ido haciendo. Que sepan que MHGAP es parte de la EMPA, este gran esfuerzo que coordina el doctor Mendoza, que cuando nosotros atendemos desde un inicio a una persona que tiene ansiedad, que tiene depresión, que empieza con consumo y que le podamos dar información real, que no sea alarmista, pero que tenga toda la evidencia, eso es prevención y eso promueve que tengamos una reconstrucción del tejido social adecuada. Entonces, la salud pública, yo siempre les digo, nos pertenece a todos, no solamente al personal de salud, nos pertenece a todas las instancias, a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos, y con lo que hacemos en el día a día y llevando nuestra práctica a otros niveles que tienen que ver con la comunidad, pues colaboramos en esto. Así que pues muchísimas gracias al INSABI. No, muchas gracias a ustedes. Ya saben que nosotros hemos estado trabajando, bueno, en mi caso ya es como todo un año aquí y agradecemos toda la colaboración que nos han dado ustedes desde Secretaría de Salud, Servicios de Atención Psiquiátrica y todo. No sé si el doctor Mendoza o Fanny quieran agregar algo más. Pues igual, como dice la doctora Evalinda, en este mismo sentido agradecer y tener, y recordar la importancia de ustedes como personal de salud para poder atender y abrir la puerta de nuestras instancias a las personas que anteriormente no se acercaban por miedo a ser estigmatizadas. Entonces, con estos comentarios, con estas también ganas de mejorar a nuestro país, pues me quedo muy, muy agradecida y muy contenta por siempre comentar con esta gente tan interesada. Muchas gracias. Gracias, Fanny. Igualmente, nada más, creo que un punto importante es el entender que todos tenemos una responsabilidad y una oportunidad en colaborar en este proceso. No es necesario tener muchísimos más especialistas, es necesario que todos comprendamos la parte que nos toca en cada uno de todos estos procesos, particularmente en salud mental y adicciones, en la cual todos podamos formar parte. Ay, muchas gracias a los tres. Creo que ya nada más les voy a compartir pantalla para que puedan ver dónde se pueden inscribir a MHGAP y la evaluación de la sesión de hoy. Bueno, también si las personas que están conectadas pueden y quieren abrir sus cámaras para que tomemos una captura de pantalla de esta sesión, les agradeceríamos. Y mientras, a ver, ¿quiénes pueden abrir su cámara? Y también les voy compartiendo la pantalla. A ver. Ok, ya veo que ya hay más cámaras abiertas. Listo. Entonces, les voy a compartir pantalla para que vean dónde están los cursos. Muchas gracias, doctor Mendoza, Fanny, doctora Evalinda. Estamos de todas formas en contacto para las siguientes sesiones. Les recuerdo que el próximo jueves todavía es sesión del Seminario de Salud Mental. Y ahorita les enseño en dónde van a hacer su evaluación de la sesión. Muchas gracias a los tres. Voy a compartir pantalla. Ok, a ver. Bueno, aquí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? En cualquier buscador, lo único que tienen que hacer es colocar la palabra CIESAVI. De todas formas, yo les comparto ahorita el link de registro. Aquí van a encontrar la página de capacitación INSABI, el registro, ingresan y si aún no se han registrado a CIESAVI, esto es un registro único donde solamente tienen que seleccionar su país y se va a
desplegar el menú donde van a requisitar sus datos personales, datos académicos, datos laborales, aceptan que sus datos son correctos y se registran. Si son estudiantes, si les pide su cédula profesional, pueden colocar 6 o 7 ceros y ya con eso los deja avanzar. Después de que realicen su registro, solamente van a tener que iniciar sesión. Por favor, guarden sus usuarios y sus contraseñas, y en caso de que ya estén registrados y hayan perdido sus datos para iniciar sesión, nos pueden escribir a través de redes sociales y los ayudamos a recuperar sus datos. Igual hay una opción para que ustedes lo hagan, donde dice olvidé mi contraseña, pero a algunas personas se les dificulta, entonces también los podemos ayudar. Como les decía, cuando ingresen a CIESAVI, van a ver las categorías. Aquí en cursos virtuales van a encontrar el curso de Guía de Intervención en Salud Mental, MHGAP. Es un curso que tienen, después de que se inscriben, tienen 12 semanas para completarlo. Y justo el módulo 7 es el módulo de trastornos por el consumo de sustancias. Entonces, el curso se encuentra abierto todo el año. Es para todo el personal de salud. Y les digo, la única restricción es que tienen 12 semanas para concluirlo. También en colaboración con CONADIC, SAP, con ASAME, subimos aquí en la plataforma este otro curso, el de diversidad sexogenérica, alto a los discursos de odio y a la violencia a las mujeres de la diversidad. Les recuerdo que también el primer jueves de cada mes hacemos el seminario de salud para temas relacionados a diversidad sexogenérica. Y en el caso de los seminarios, aquí en categorías está el seminario de salud mental. Aquí está la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Esta fue la sesión de hoy. Y solo tienen que ingresar y ver la sesión. Después de esta grabación ya se vincula el video, o también pueden buscar los videos directamente en INSABI Educación en Facebook y pueden realizar su examen, y cuando aprueben la evaluación pueden descargar su constancia de manera automática. Igual les invitamos a que realicen otras evaluaciones de sesiones pasadas de seminarios. Estas sesiones no se cierran, quedan abiertas, y pues, por ejemplo, aquí hay una de reducción de riesgo y daño en adicciones. Entonces, les invitamos a explorar toda la oferta educativa, y les recuerdo al personal contratado por el INSABI que el curso de Introducción a la Atención Primaria de Salud es obligatorio. También el mes pasado publicamos el curso, se hizo el lanzamiento del curso de Trato Digno en los Servicios de Salud. Entonces, este también es importante que todos lo hagan. Es un curso de 10 horas y son 4 módulos. Entonces, les invitamos a explorar la página, y si tienen alguna duda o algún problema con su inscripción, ahorita les pongo todos los correos y los links en el chat. Muchas gracias a las personas que se conectaron, y les recuerdo que mañana hay una sesión especial del seminario de atención primaria de salud y que se están presentando los programas de acción específicos. Bueno, hasta luego, que tengan buena tarde. Adiós, doctora Belinda. Adiós, Fanny.